Me imagino que todos vosotros habéis sacado alguna foto de la presentación, habéis estado tuiteando, estoy en la presentación de Black Mirror, me estoy pasando genial. O estáis contestando WhatsApp, o correos, o lo que sea. A mí esto me lleva a reflexionar y mientras estaba escribiendo el relato lo pensé. ¿Cuántos de nosotros tenemos miles de seguidores en nuestras redes, cientos de seguidores, decenas de seguidores en nuestras redes? Y sin embargo, los amigos de verdad los contamos con los dedos de una mano. Tenemos un montón de comunicación con el mundo exterior, con gente que no conocemos de nada, a la que le bombardeamos información personal, y sin embargo con nuestros amigos de verdad, con nuestra familia, nunca hablamos. A mí me llevó a pensar que realmente los que estamos viviendo una ficción y los que estamos metidos en un bucle que no existe, somos nosotros. No son los personajes de las series de televisión, no son los personajes de las películas, ni siquiera los libros. Somos nosotros los que creemos que somos el centro de atención y sin embargo nuestra información y nuestra existencia es muy fugaz. Mi relato comienza con un estado de amnesia en el que la protagonista se levanta y no recuerda absolutamente nada. No sabe quién es, no sabe dónde está, no sabe lo que hizo el día anterior, que a alguno a lo mejor le ha pasado esto, pero en el caso de esta chica no fue por consumo de drogas ni de alcohol. Su vida estaba envuelta en un estado tan amnésico, tan ficticio, que llega un momento en el que no sabe quién es. A lo largo del relato se va recuperando poco a poco la memoria y va descubriendo cómo la tecnología y las nuevas aplicaciones le han inducido en ese estado de inconsciencia, aunque consciente, porque realmente a todos nos pasa que llega a lo mejor las 10 de la noche, te tienes que ir a acostar y dices, ¿y hoy qué he hecho? Pues he estado 2 horas mirando el Facebook, el Twitter lo he actualizado, he visto Instagram, los stories de Instagram también, el blog, el YouTube, he visto una serie, he visto una película, pero a lo mejor realmente no has llamado a quien tendrías que haber llamado, ni tendrías que haber hecho algo y no lo has hecho. El trabajo lo vas aplazando, porque cuesta, hay pereza, y el trabajo y las cosas realmente importantes siempre se dejan para después. Entonces, yo cuando lo empecé a escribir, cuando se me ocurrió esta idea, no tenía en mente hacer algo tan crítico. Yo quería introducirlo más de cara al Black Mirror original de la serie, pero al terminarlo me di cuenta de que lo que había escrito no era un relato de ciencia ficción de un futuro próximo, sino algo que estaba ocurriendo ya, algo que a lo mejor incluso a mí me podría haber pasado, a cualquiera de nosotros nos podría haber pasado. Entonces yo, bueno, si alguna vez alguno de vosotros lo leéis, quiero que tengáis en cuenta eso, que no es un relato de ciencia ficción, no os voy a presentar una aplicación novedosa, pero sí voy a presentar distintas cositas que ya tenemos en nuestro día a día, que desgraciadamente ya se están poniendo en práctica y que nos afectan en nuestra vida diaria y no nos damos cuenta. El título de mi relato es No pierdas la fe. Creo que todos los seres humanos necesitamos algo en lo que creer, ya sea en un Dios, ya sea en una idea, en una posición política. Somos a muchos niveles seres simbólicos que necesitamos construir sentido en nuestro día a día, creyendo en cosas, en ideas, que son quizá más grandes que nosotros mismos. Entonces, a partir de esa idea, quise reflexionar y planteé un futuro cercano, en el que en realidad desde nuestro presente ya podemos vivir sus síntomas, en el que parece que las promesas de esta sociedad occidental se están fracturando. Si os fijáis, a nuestro alrededor está habiendo un nuevo auge, tanto de nacionalismos como a lo largo del mundo de fundamentalismos religiosos. Las personas necesitan algo en lo que creer, y si no lo encuentran a su alrededor, si su sociedad, si su mundo no se lo ofrece, se inventarán algo en lo que creer. Pondrán el peso específico de su vida en una idea. Todo esto quise cruzarlo con el desarrollo cada vez más alucinante de las inteligencias artificiales. Supongo que todos los que os encontráis aquí, o la mayoría, utilizáis YouTube a menudo. Hasta hace año y pico, YouTube utilizaba una serie de complejos algoritmos para proporcionarnos las recomendaciones que nos salen después de ver un vídeo. Estos algoritmos se basaban en la idea de hacer que la gente vea cuantos más vídeos posible para que te salten más anuncios y YouTube pueda monetizar. Sin embargo, hace un año, año y pico, dejaron de utilizarse esos algoritmos y empezaron a utilizarse inteligencias artificiales desarrolladas a través de redes neurales que son capaces de aprender por sí mismas. Después de este año y medio, ningún ingeniero de YouTube sabe exactamente
cómo han tomado las decisiones esas inteligencias artificiales, pero el caso es que han implementado, y con mucho, la cantidad de vídeos y la cantidad de anuncios que vemos. Nos movemos en un mundo cada vez más complejo y en muchas ocasiones los seres humanos, ante tal complejidad, no somos capaces de poder tener en cuenta todas las variables que nos rodean para sacar una conclusión exacta de esa complejidad. Sentimos y vemos ruido. Entonces, quise desarrollar esa idea. ¿Cómo una inteligencia artificial pudiera otorgar, con más o menos verdad, sentido a la vida de muchas personas en un mundo cada vez más hostil, en un mundo donde escasean esas ideas fuerza? Y sin querer haceros muchos más spoilers, de eso versa mi relato. Mi relato se titula Offline y yo tuve claro en un principio sobre qué iba a escribir, y era que me llamaba mucho la atención el tema de la realidad virtual y cómo esta, pues de aquí a hace 2, 3 años que empezaron a salir los primeros cascos para el usuario común relativamente, que pueda gastarse 800, 900 euros en un cacharro de estos. Y me llama mucho la atención cómo de un año para otro cada vez los avances han sido bestiales. Estamos hablando de que hoy en día cualquier jugón de esto de PC y demás puede moverse en una plataforma, ver lo que se ve en el videojuego a través del casco, sentir ciertos detalles que pueden pasar en un videojuego. O sea, llegamos a un punto en el que encima ya incluso las redes sociales se están metiendo en esto de la realidad virtual. Facebook ha anunciado que quiere hacer que los usuarios hablen entre sí en entornos virtuales. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esta tecnología, ¿no? Es lo que yo llegué a plantearme. Incluso ya llegamos a un punto en el que si en el día a día, cuántas veces, como bien decía Ginny, pasamos más horas delante de una pantalla, ¿no? que en el exterior, pasamos más horas delante de Facebook que dando una vuelta por el parque, por ejemplo. ¿Hasta qué punto llegará el día en el que la realidad virtual, el tema visual, las sensaciones y demás, pueden ser igual incluso que la realidad? Entonces, esto es lo que planteo en este relato. No es el problema en sí la tecnología al fin y al cabo está ahí, depende de cómo la usemos, ¿no? Sobre todo lo que quería dejar claro y plantear en él es, uno, que no nos planteamos realmente qué es lo que tenemos a nuestro alrededor, qué es realmente lo que vale, qué es realmente lo que tiene un valor real, y dos, hasta qué punto nos dejamos influir por grandes corporaciones, gobiernos, etcétera, etcétera. Pues en este caso pues vengo a hacer 2 confesiones. La primera es que yo soy uno de los culpables por los que vosotros estáis con las cabezas en el metro hacia abajo mirando vuestras pantallitas y demás, porque me dedico a programar aplicaciones para móvil. Entonces soy uno de los malos. Pero aprovecho para lanzar una cuña, si alguien está interesado en hacer una aplicación o algo, que me pida. Apañaremos un precio. Seguro que mis compañeros de trabajo estarán encantados. Y por otro lado, quería también, esa ha sido un poco la base de mi relato, ¿no? El hecho de coger una aplicación como principio y añadirle un poco, profundizar un poco en la temática de la confianza, ¿no? De que hoy en día tenemos más confianza en los dispositivos que en las propias personas. Y os pondré un caso práctico, o sea, si vosotros tenéis una visita mañana y necesitáis hacer un bizcocho, la receta, ¿a quién vais a llamar para pedirla? Pues seguramente a los cazafantasmas no los vais a llamar, ni vais a llamar a ningún conocido. Seguramente vais a internet o preguntaréis por Twitter o por donde sea para localizar la receta, ¿no? Llegados a este punto tengo que hacer la otra segunda confesión, que es que a mí me encanta la música, pero no trago a Loquillo y los Trogloditas. Aunque hay algo que nos une, que yo también siempre he querido ir a LA. Entonces, lo que hice fue combinar todos estos elementos para hacer una historia que está basada en una sociedad americana en la cual se ha perdido la confianza en el ser humano y en el propio, o sea, tanto en el prójimo como en uno mismo,
y se depende de una aplicación para determinar el si confías o no en esa persona o si la crees o no. Y bueno, en principio pues eso es todo, espero que os guste y si no pues podéis echarle la culpa al loquillo. Bueno, yo suelo decir que no me gustan demasiado las presentaciones de los libros. ¿Por qué? Pues porque simplemente estamos hablando de algo que prácticamente nadie ha leído. O sea, bueno, ahora me dice que Covadonga que bastantes de vosotros habéis leído mi relato. Para los que no lo hayan leído todavía, no voy a destripar demasiado. Solamente voy a decir que, bueno, que se trata de un relato que bueno, ¿cómo decirlo? Es un relato que trata sobre la lujuria del acabamiento, del final, trata sobre el fin del mundo. Es un relato que, bueno, que es bastante bacteriano, bastante tóxico, también tiene bastantes subtextos, porque me interesaba el tema de, bueno, pues el tema de la banalización del sexo. O sea, existen bastantes, pues bueno, digamos que cargas de profundidad dentro de la historia. Y bueno, lo dicho, o sea, verdaderamente para mí fue un placer intervenir aquí. Pensé, bueno, qué maravilla lo que me propone Covadonga, porque es una excusa para volcar toda mi negatividad y mal gusto. Así que, bueno, espero que lo disfrutéis mucho. Yo en principio tenía la intención de utilizar esta técnica, que era pues, hacer fotografías, fotomontajes y a partir de ahí pues, dibujar encima y modificarlos y tal. Pero claro, cuando nos encontramos de lleno en el proceso, yo estaba en Senegal, entonces lo tenía muy difícil para encontrar referentes de sitios de líneas rectas. Ahí no existen, básicamente. Los son difíciles de encontrar, o para hacer atrechos o la gente para hacer las fotos. Entonces me replanteé que en lugar de, como habían propuesto originalmente, ilustrar algún momento de cada una de las historias, hacer algo más simbólico y tratar de encontrar una iconografía o un estilo gráfico que fuera más cercano al estilo que estamos más acostumbrados a ver en las aplicaciones, en Google, más icónico, y después eso mezclarlo y darle un toque un poco más oscuro, ¿no? Y nada, pues básicamente el resultado pues fue este. Sí, vamos a unas horas. Bueno, pues eso. Entonces, muchas de las imágenes son prácticamente, bueno, son como gráficos vectoriales bastante limpios, mezclado con algunas otras cositas. Pero una de las cositas sí que las imágenes no son perfectamente simétricas, por ejemplo, de las caras y tal, y creo que también eso le da un poquito como de inquietud. Está tratando de coger el sentido o este aspecto más icónico o minimalista y tratar de darle el tono este oscuro o perturbador que tienen las historias y Black Mirror en general, ¿no? Y bueno, eso es todo. Este es el resultado. Desafortunadamente en el libro no se han podido publicar en color, pero bueno, aquí están, y supongo que en la versión digital, sí. Estarán. Y nada, pues eso, espero que os hayan gustado a los autores, porque en realidad no he podido, he tenido la oportunidad, casi todos los libros los pude leer, pero hubo algunos que no, pero con las indicaciones que había recibido, pues pude hacer algunas aproximaciones. Vale, pues eso es todo. Bueno, siguiendo con el tema que hablábamos del micromecenazgo para hacer este libro, decidimos poner una recompensa bastante especial que, bueno, nos inspiramos en una cosa que hizo George R.R. Martin. George R.R. Martin hace unos años participó en un micromecenazgo para salvar una reserva de lobos. Y el titular para anunciarlo era George R.R. Martin quiere matarte por $200.000 o algo así. Y bueno, George R.R. Martin matando, qué raro. Y George R.R. Martin es el autor de Juego de Tronos, por si algunos conocéis más la serie que los libros. Y entonces, como parte de las recompensas, la mayor recompensa, que eran los $200.000, era que aparecerías en el siguiente libro de Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, y que morirías de una manera espectacular. Entonces nos pareció una idea muy guay. Evidentemente no podíamos meternos en Juego de Tronos, pero sí que algunos de los mecenas, digamos, que más se han mojado en la historia, pues pudieran elegir aparecer en un microrrelato de ciencia ficción y que el microrrelato apareciese en el libro. Y para eso pues encontramos a dos escritores recompensadores, que son Aurora G. Pastor y Luis J. Ibáñez, que los tenemos aquí. Entonces les vamos a pasar el micro pues para que nos cuenten así en un minutillo también cómo ha sido la experiencia de ser... algo terrible, no sé, una lluvia de meteoritos, ¿no? Y también quise sacar algo original de eso, ¿no? Y no hacer que
que todo el mundo lo pasará fatal. Aunque bueno, inevitablemente contra más protagonista eres en una historia de este tipo, peor lo pasas, ¿no? Sobre todo porque bueno, luego al final yo empecé a escribir algunos relatos por si acaso que tiré a la basura en cuanto recibí los datos de los mecenas para hacerlo muy personalizado. Y bueno, uno de los personajes, por ejemplo, es un bebé. Y claro, la verdad que le estuve dando vueltas durante días porque yo no quería que ese bebé lo pasara mal, yo quería que ese bebé salvara a la humanidad de alguna manera. Y creo que es un cuento bastante bonito, ya lo leeréis. Y bueno, sí, también os he matado a alguno, lo siento mucho, pero creo que también ha sido una muerte muy espectacular. Y bueno, en verdad no quiero hacer mucho resumen de los microrelatos porque es que son tan micro que los 2 o 3 giros que tienen es mejor que los descubráis leyendo, que os haga aquí un briefing de ellos. Y nada, gracias por leerlos y espero que os guste. Bueno, yo particularmente sí, en los que he hecho, digamos, en solitario, sí he optado por el lado oscuro de la ciencia ficción, de que las cosas que puedan ir mal puedan ir peor incluso. Y bueno, en realidad para mí fue interesante porque, bueno, en un principio se nos ocurrió la idea de intentar hacer algún detalle que sirviera un poco de leitmotiv entre estos microrelatos y permitieran darles pues una especie de conexión entre sí. El problema es que, bueno, luego también nos vimos supeditados un poco al tema del mecenazgo, ¿no? Es decir, pues en su caso fue un bebé, en el mío fue una gata, ¿no? Entonces, claro, te encuentras un poco en la tesitura de decir, bien, ¿cómo puedo en este momento meter en una historia ya fabricada o, como decía, tener unos cuantos escritos? Como no encajaba, pues empecé a escribirlo de cero y tal. Y bueno, para mí ha supuesto un reto. Quizá el tema de que estuviera tan acotado ha sido hasta interesante, porque yo vengo básicamente del mundo musical, entonces estoy muy acostumbrado a tener que integrar textos en un espacio relativamente reducido y demás. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay momentos en los que te pasas, que te quedas más corto y tal, pero en general creo que condensaron bastante bien las ideas que queríamos transmitir. Tenemos 2 que escribimos en conjunto y luego pues otros 2 en solitario, y luego hay otro más, me parece que es de Daniel Guzmán, que realizó otro. Y bueno, la verdad es que más allá del tema de que me habría gustado que hubieran tenido esa unión que buscábamos, sí me parece que encajan con lo que buscaba el libro y no repiten sobre todo conceptos de los cuentos largos. Les sirven como entremés entre las representaciones. Entonces, bueno, espero que os gusten a todos y que los disfrutéis. Este es el tercer libro de Tinta Púrpura, o sea, llevamos muy poquito tiempo y vamos despacito, intentamos que con buena letra. Pero ya en el primer libro, que era sobre David Bowie, eran relatos basados en sus canciones, decidimos hacer algo un poquito transmedia y enlazar cada relato con el videoclip de la canción en YouTube, ¿no? Y entonces, bueno, pensando, vamos a hacer algo transmedia también con esto. Bueno, pues nos liamos la manta de la cabeza y contactamos con Noviembre Nocturno. No sé si aquí alguno lo conoceréis, es un podcast de radioficción, sobre todo de terror, ciencia ficción, fantasía. Y bueno, y la acogida fue estupenda, le pareció estupendo y además, bueno, ya habéis oído antes la introducción, que también el prólogo lo ha escrito Noviembre Nocturno. Y bueno, y vamos a dejar una parte para hacer un poquito de debate, comentarios y demás, pero vamos un poquito mal de tiempo y yo tengo aquí puesto que el último punto es despedida y picoteo. Entonces, pues he pensado que el picoteo y el debate se pueden hacer a la vez, ¿no? Para que podáis comer y no se quede ahí todo eso tan rico que hemos preparado y que lo disfrutéis y creo que bueno, podéis debatir y luego decirnos que somos unos pesimistas o que somos super majos, lo que queráis, mientras picamos algo y nos tomamos pues una caña o una Coca-Cola o lo que sea. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, muchísimas gracias a los autores y también al ilustrador. Y bueno, pues esperamos sobre todo que disfrutéis mucho del libro. También estará en librerías en breve y en Amazon también. Así que bueno, pues nada más y que tengáis buen día.